Hola, hola, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, contenta de estar acá. Hoy vamos a hablar de meningitis. Ojo, prestemos atención que es muy complicado el tema y hay que prestar atención en la vacunación. Bueno, y vamos a hablar también de todo lo que es alergias, rinitis, todos estos síntomas que nos pican la cabeza, ¿Alérgico? la nariz. ¡Ay, qué feo, qué feo! Así que bueno, aprendamos de eso hoy. Dale, vamos. Bueno, Richard, lo tenemos al doctor Francisco López, él es cardiólogo y vamos a hablar sobre meningitis, la inflamación de la meninge. Doctor, un gusto tenerlo. Un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar de meningitis, aunque no es un tema en el que yo me dedico especialmente, pero lo vemos muy frecuentemente y estamos hablando precisamente por el aumento tan importante de casos que hubo este año. La verdad que es alarmante. Preocupante, sí, pero ocupante, como dicen los que se dedican a esto, que es ver los niños, especialmente ahora en esta etapa del cambio de clima, y que se vio un aumento importantísimo de la cantidad de meningitis que no habíamos visto en los últimos años. La meningitis? Primero veamos qué son las meninges. La meninges es un recubrimiento como una telita especial que cubre todo lo que es el cerebro. Desde el cerebro hasta la médula espinal, todo hasta abajo. Y eso hace una protección, funciona como barrera y que en determinados casos por algunos patógenos pueden ser ya sea bacterianos, que son los más graves, y los virales se llegan a inflamar y a causar muchos problemas que pueden llegar a dejar secuelas muy importantes y en un porcentaje no despreciable de alrededor de un 10% de los enfermos, la muerte. Así que es una situación muy grave. El médico respeta mucho la meningitis, muchísimo. Es una enfermedad grave que la consideramos importante iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Antes se veía muy frecuente, pero a raíz de la vacunación, de los antibióticos, ya hemos visto que ha disminuido muchísimo en general. De hecho, genera alrededor de 250,000 casos anuales. De eso, un 10% de muertes. Acá en la Argentina tenemos un récord de lo que va del año ahora con la temporada de 230, 240 casos. Y uno se pregunta por qué y cómo se transmite. Este fenómeno bacteriano principalmente y también viral se transmite por las gotitas de saliva, generalmente en los niños, y lo vamos a ver muy frecuentemente en los niños menores de 5 años, lo vamos a ver en la guardería. Por lo tanto, cuando hay un caso de meningitis, generalmente estamos obligados los médicos a informar a la guardería para que se estudien y se mediquen los demás niños que estuvieron en contacto directo. El esquema de vacunación actual es muy importante y protege a la gran mayoría de los casos. Que arranca a los 2 meses, ¿no? Arranca a los 2 meses y tenemos para el neumococo, que es el principal causante. Después tenemos el meningococo, que es muy grave y es el segundo causante, en algunos lugares incluso más importante que el neumococo. Y después el Haemophilus influenza. Todos estos patógenos vienen en combinaciones con otros patógenos que vienen ya en el esquema de vacunación, que es totalmente gratuito para los niños en toda la nación y que son de fácil acceso. El tema es que la gente no se está vacunando, la gente no está llevando a sus niños a vacunar. Estamos en un porcentaje alrededor de un alcance de un 80% de la población que tendría que estar vacunada. Por consiguiente, el aumento en la frecuencia y la presentación de esta enfermedad. Tendríamos que estar alrededor del 95%. Estamos en un 80%. Ese gap, esa diferencia que tenemos es el aumento de casos. Sabemos que la gente está agotada, que no quiere vacunarse, que tiene miedo a las vacunas por todo lo que se habló. Qué prensa mala que tienen las vacunas, ¿no? Pero veamos la diferencia que hay ahora con el COVID a lo que había hace 3 años que no había vacuna, hace 2 años y medio que no había vacuna. Y ahora hacemos una vida normal gracias a la vacuna. Ahora sí hubo muchos efectos secundarios, sí hubo muchos problemas también a la vacuna. Y eso lo esperamos en todas las vacunas. Siempre hay alguna reacción adversa, pero vemos que ahora vivimos bien sin el problema del COVID como lo era antes. Hacemos una vida normal, aunque vienen oleadas un poquito más, un poquito menos, no son graves porque no son tan mortales como las que habíamos experimentado antes. Pero es una enfermedad que también los padres le tienen miedo, ¿no? Los adultos mayores, ¿no? La vacunación de la gripe también bajó este año. Claro, todas las vacunas Todas las vacunas, pero digo, por ahí uno piensa gripe, no pasa nada, lo ve como algo benévolo, pero meningitis te asusta siempre. Bueno, en general
hay un porcentaje de meningitis que van a venir de origen viral. O sea, no se puede hacer absolutamente nada más que esperar a que pase. Algunas se van a complicar, sí, pero las bacterianas siempre son mucho más rápidas, mucho más feroces y tienden a dejar secuelas muy importantes como sordera, parálisis. Especialmente en los niños más pequeños es donde hay más Claro, y la eficacia de estas vacunas ya están súper probadas, no es que son vacunas. No, tenemos años haciéndolo. Bueno, se siguen desarrollando y se siguen mezclando con excelentes resultados. Claro, mejorando también, ¿no? La calidad de la vacuna. Exactamente. Uno no tiene que pensar que la vacuna es la misma que No, de hecho se van modificando cada año, hay mejoras en la vacuna y bueno, hay un esquema ya instaurado en el país. La verdad que en la Argentina se promueve mucho la vacunación y está todo disponible, incluso mucho mejor para el lado público que el lado privado, porque por tu obra social te cubren un 40%. Por el público, tenés gratis. Es el 100%, tenés gratis. Sí, por supuesto. Los vacunatorios y además, públicos. para presentar la escolaridad tenés que tener tu carnet. Exactamente. Los vacunatorios públicos son excelentes, tienen un servicio excelente, es todo rápido. El esquema de Argentina es un esquema muy completo. Exactamente. Exactamente. Es una pena que no se utilice, digamos. Lo único que nos falta es ir a la casa de los chicos a vacunarlos. Yo creo que es el siguiente paso, eventualmente, dependiendo de lo que terminen las autoridades de salud, porque si seguimos teniendo ese problema de las vacunas, de que no vienen a vacunarlos, muchas veces porque la gente de escasos recursos no puede ir o no puede asistir o no están informados. Quizás el siguiente paso sea incluso llevarlo hasta sus domicilios. ¿Y las farmacias vacunan? Sí, las farmacias vacunan. Todo lo de meningitis, sí. Claro, tienen que venir con la receta del médico. ¿Okay? Es importante llevar la cartilla de vacunación. Las enfermeras que se dedican a vacunación la tienen re clara con respecto a la cartilla. Van a saber exactamente qué le falta, cuál tomar, todo. Sí, los farmacéuticos acá en Argentina también estamos. Exactamente, así que hay que ir con eso. Y ayudar, tiene validez el sello de la farmacia. Todo. Se informa al sistema general de registro de la vacunación. Claro. Perfecto, bueno, muy importante saber, como decías, hay gente que no tiene accesibilidad tal vez a un centro, pero sí a la... Por ahí la accesibilidad es de traslado. Por eso. Si tiene que abonarlo, tampoco va a poder, porque no son económicas. Claro, son vacunas que valen 20,000 pesos por la parte privada. Es oneroso. Pero por el público está disponible y no está limitado a nadie. Vos vas, te presentas. Obviamente que para las edades y los grupos a los que pertenece, si tenés 50 años y vas a quererte no te la van a poner, o tenés que venir con una receta del médico que venga explicando por qué la neumonía, por ejemplo, si tienes 40 años, o las vacunas que no te corresponden. Sí, en los grupos ya etarios de mayores de 65 años o los que tienen riesgos, pero van con receta y te la van a aplicar. Perfecto, gracias, muchas doctor. Gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, Vero, vamos a hablar un poquito de alergias, rinitis, ¿sí? Todas esas afecciones que molestan tanto. Molestas. Y para eso hemos invitado a la doctora Cora Bonetti, que es especialista en alergia e inmunología. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Cora, estás? Encantada, un gusto estar acá con ustedes. Lo mismo tenerte. Bueno, ¿por qué molestan tanto? ¿Qué es los síntomas que sentimos a veces? Sí, y las alergias son, en general, las alergias respiratorias, si hablamos de la rinitis, es una afección que, digamos, es bastante banal, porque en realidad no es una afección grave, pero cuando los síntomas son muy persistentes y muy severos, alteran mucho la calidad de vida de las personas, porque molestan. Se caracteriza porque la persona tiene muchos estornudos, pica mucho la nariz, no solamente la nariz, a veces pica también el paladar, la garganta, los ojos, los oídos adentro, que no sabe uno cómo rascarse, que es característico de las alergias. Las alergias pican, esa es una de las características. Se tapa mucho la nariz, hay congestión, entonces la persona siente esa sensación de nariz tapada, de que tiene esa voz nasal, que no duerme bien, no respira bien porque duerme en general con la boca abierta, y estornuda con ataques de estornudo. Son esos ataques severos. Sí, que contá la vez esos ataques que uno dice, accesos de estornudos. Empiezo a estornudar, doctora, y no puedo parar de estornudar más. Hoy lo que conlleva eso socialmente, ¿no? Una persona que estornuda en un restaurante, en lugares, hasta mal vista ahora. Claro, bueno, el COVID. En la época de COVID... Sí, era... Sí, porque bueno, en general... Era como uno se alejaba, estuvimos varias veces en los medios diciendo que, bueno,
que las alergias no contagian, no son. Lo que pasa es que muchas veces los síntomas son muy parecidos a las enfermedades, sobre todo a las rinitis, a los resfríos virales, típicos de las épocas, endémicos del invierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, las rinitis pueden ser de todo el año, que son las más características de todas, o aquellas que son puramente estacionales, cuando las causantes son, por ejemplo, los pólenes de la primavera. De determinadas épocas. O lo que sea, ¿no? Esas son las de todo el año, porque los ácaros están adentro de nuestras casas y en todos lados. Entonces, digamos que son ubicuos, como decimos nosotros. No hay ningún lado que no haya ácaros. Todo lo que haya, adentro de un ambiente que esté cerrado, poco ventilado, calefaccionadito, con la humedad exacta, con la temperatura linda, como el colchón de nuestra cama, por ejemplo, está lleno de ácaros. Entonces son, por eso mismo, las alergias a las que uno se sensibiliza mucho más frecuentemente, ¿no es cierto? Son las alergias más frecuentes de todas. Es decir, siempre hay una alergia a algo. Porque hay gente que manifiesta, no, tuve un cambio de temperatura y me agarró esta rinitis. Claro, entonces uno a veces dice, yo soy alérgica a los cambios de tiempo. Claro, eso no existe. No existe. Lo que sí, que los cambios de tiempo, y justo en esta, digamos, en la semana de junio, que va entre el 18 y el 24, la Organización Mundial de Alergia, digamos como que celebra o conmemora la Semana Mundial de la Alergia. Y este año el lema es las alergias y los cambios climáticos, la influencia que tiene el cambio climático y la contaminación ambiental en las enfermedades alérgicas. Todos los años tiene distinto lema y este año este es el lema. Y bueno, y justamente con los cambios de tiempo y la contaminación y lo que resulta del calentamiento global, se ha visto que hay mucha más prevalencia de las enfermedades alérgicas, por ejemplo, en las ciudades, no tanto en el campo, que uno diría, la gente está más en contacto con la naturaleza y todo eso, y sin embargo no, aumenta en los niños, hay más prevalencia en los niños y en los lugares muy contaminados. Y cuando decís alergia, ¿estás hablando de rinitis o estás hablando, por ejemplo, de la gente que se rasca o otro tipo de en general, síntoma alérgico? O sea, los síntomas de alergia, las alergias pueden ser alergias cutáneas, alergias respiratorias, alergias alimentarias, alergias a medicamentos. Nueces o... Claro, alergias a medicamentos, alergias a picaduras de insectos, o sea, hay, digamos, cualquier sustancia que tenga la capacidad de provocar en la persona una sensibilidad, en general son proteínas, no cualquier cosa sensibiliza. Por ejemplo, uno puede ser alérgico a la leche de vaca, pero a la proteína de la leche de vaca, no a la lactosa, que es el azúcar de la leche de vaca. O sea, cada cosa tiene la capacidad para poder provocar una reacción alérgica y no en cualquier persona, en una persona que esté predispuesta a tenerla. ¿Predispuesta por Predispuesta porque tengo una carga genética. Perfecto, no porque tenga el sistema inmune bajo. No. Los alérgicos no son inmunodeficientes, o sea, no es que me faltan defensas y por eso yo soy alérgica. Al contrario, soy alérgico porque exagero la respuesta, porque tengo una capacidad para reaccionar exageradamente a algo que el normal del común de las personas no reacciona. ¿Y está bien tratar los síntomas o...? Hay que tratar los síntomas y a veces las causas. Por eso es importante que el especialista pueda determinar y busque cuál es la causa de la alergia. ¿Y se encuentra eso? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero hay como top, ¿viste? 5, top 5 de que, por ejemplo, la piel que me rasco, la alergia. Hay top 5. Hay. ¿De qué sería más o menos? Por ejemplo, las alergias alimentarias, hay ciertos alimentos que son los que más frecuentes. Duraznos. Sobre todo, dependiendo si son niños o si son adultos. Al chocolate, ¿no? Más o menos. En los niños, por ejemplo, la leche de vaca, el huevo, el trigo. En otros países, el maní. Eso es en los niños. En los adultos, más
La leche de vaca en general no da alergia en los adultos. Da más alergia otras cosas como los frutos secos, el maní, el pescado, los mariscos. Ajá. Se llaman los 8 top 5, depende, los 8 top, digamos Sí. así, dependiendo de la edad de las personas. Ok. Y con respecto a las alergias respiratorias, que pueden ser tanto altas como bajas, porque alta está representado como, digamos, la característica de la alergia alta es la rinitis. Y los ojos que te lloran, ¿no? Y Y coloraditos la rinitis también. tiene lo que se llama comorbilidades, o sea, uno puede tener rinoconjuntivitis, rinofaringitis, rinosinusitis, cuando están comprometidos los senos Sí. paranasales. Entonces eso es como que se complican un poco más los síntomas. Y eso en general son los inhalantes los causantes. O sea, pueden ser los ácaros del polvillo, pueden ser pólenes, pueden ser hongos de la humedad, ambiente, pueden ser pelo y caspa de animales. Al humo, a la tierra. Y bueno, el Claro, la humo y la polución, tierra, claro, toda la eso es lo de la polución. Ah. Todo eso causa un componente irritativo extra en las mucosas que el alérgico tiene de por sí inflamada. Claro. Entonces, respiramos humo, respiramos esas partículas diésel, ese tipo de, digamos, todo lo que contamina, que hay un montón son una lista grande de contaminantes, sobre todo en las grandes ciudades polutadas, y eso es como que exacerba e inflama más la mucosa del alérgico. Entonces eso empeora los síntomas. No es que causa la alergia en sí, sino que hay un empeoramiento. Por eso es tan importante tener en cuenta esto del cambio climático y de la polución ambiental, porque tanto las personas como los pacientes, como los médicos, tenemos que irnos adaptando a estas nuevas cosas e irlas conociendo para poder, digamos, actuar ahí personalizadamente donde corresponda. Porque ahora está lo que se llama la medicina más personalizada. Cada paciente es distinto, porque parece que todos fueran iguales, pero no son todos iguales. No. Hay un abanico tan importante por de supuesto. síntomas, cada uno tiene una severidad especial. Y cada Sí. cuerpo lo reacciona ¿Cómo? de manera ¿Cómo diferente. lo tomamos? Exactamente. También. Uno puede tener un asma leve, que solamente un niño puede tener tos solamente cuando corre, por ejemplo, Claro, claro. o cuando se ríe mucho, Sí, o cuando el umbral llora. que te moleste al síntoma también. Claro. Y lo otra persona invalidante puede también, tener un ¿no? asma que lo invalide. Invalide. Claro, eso, ¿Me el invalidante entendés? es tremendo. Porque y entonces hay un arsenal de medicamentos y un montón de cosas como para cada persona dirigir el tratamiento que le sea Perfecto. útil y que le sea Bárbaro. necesario. Y ahora se están utilizando más los corticoides Claro, que para- antes. para tal lo cutáneo, vez. ¿no? No, para todo lo que Ah. es Bueno, el corticoide inhalado. inhalado, sí, El el inhalado. corticoide inhalado es, digamos, un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades alérgicas respiratorias. Porque antes eran los corticoides sistémicos, Claro. o sea, uno o se inyectaba o tomaba corticoides, que por Sí, sí, supuesto con efecto todavía son sistémico, ¿no? útiles. Por supuesto, todavía son útiles en determinados Sí, casos. una crisis. Pero el control que se ejerce sobre las enfermedades respiratorias alérgicas con el uso del corticoide tópico, o sea, tópico significa que uno lo utiliza, solamente actúa en la nariz o en el bronquio, ¿no es cierto? Ajá. En el lugar donde... Y eso mantiene el bronquio desinflamado o la mucosa nasal desinflamada y eso hace que las crisis se espacien mucho más o directamente se Desaparece. controlan. Claro, O claro. directamente se controlan. Bueno, muchas gracias. Sí, Bueno, muy muchas claro, un gusto, doctora. un gusto haber estado acá con ustedes. Bueno, ya volvemos. ¿eh? Vale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez acá. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Bueno, andás? ¿qué vamos a hablar? De los edulcorantes, los endulzantes. Hoy vamos a hablar de endulzantes. Tenemos endulzantes calóricos y endulzantes que no nos aportan calorías. Esto es una duda porque a veces estamos en un plan de descenso de peso y queremos evitar azúcar o comer más saludable y queremos restar esas calorías que nos aportan los azúcares, o si sos diabético, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado tenemos los endulzantes calóricos, son los que nos aportan calorías, como por ejemplo los distintos tipos de azúcares. Azúcar blanca, la refinada, la blanca que usamos para endulzar, azúcar mascabo, rubia, negra.
No importa el tipo, todas aportan calorías y vacías. ¿Cuál es la diferencia entre la blanca y el azúcar mascabo, que está muy de moda y utilizan muchísimo? Bueno, que el azúcar mascabo no pasa por todo el proceso de refinamiento, entonces conserva parte de su fibra y de algunos vitaminas y minerales. Por eso es que si comparamos entre las dos, sería mejor la mascabo. Aquella. Entonces, si hacemos algún budín o algo y queremos agregar azúcar, sería lo ideal. ¿Y el esta azúcar endulza mascabo. menos o endulza igual? Endulza un poquito más. ¿Más? Sí, un poquito más, pero es más que nada por su sabor característico, o sea, tiene otro sabor, entonces por eso a veces hay gente que al revés no le gusta, entonces prefiere optar por el azúcar. Pero bueno, estas nos aportan calorías. Después tenemos la miel, que también nos aportan calorías, que es un endulzante, pero la miel es un endulzante que tiene propiedades, por ejemplo, antiinflamatorio, antibacteriano, también tiene vitamina B, vitamina C, lo cual está bueno, por ejemplo, para el dolor de garganta, hacemos un té con jengibre, miel y limón, es una buena combinación, o si hacemos un panqueque, una cucharadita de miel podría ir. Está bien. Si no tenemos ninguna patología, ¿no? Si sos diabético, nada de esto. Nada. Y por otro lado, para las personas que no pueden consumir azúcar o no quieren aportar calorías, tenemos los endulzantes, que son los edulcorantes, o también tenemos la stevia. ¿Cuál es la diferencia? Que la stevia es natural, es un endulzante natural, y el edulcorante un endulzante más bien sintético. Sí, químico, es una fórmula. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Bueno, en primer lugar sería lo ideal stevia. Pero ahora tenemos mucha variedad y hay que observar la parte de ingredientes porque ponen stevia más azúcar muchas veces o algún tipo de edulcorante. ¿Qué tiene que decir glucósidos de esteviol? Eso es digamos, ahí nos quedamos tranquilos que solo tiene stevia. Que solamente tiene stevia, tal cual. Si queremos cocinar, por ejemplo, y no nos gusta la stevia, podríamos optar por el edulcorante de sobre amarillo, que es sucralosa, que se elabora a partir del azúcar, tiene un gusto muy similar. Y se puede cocinar. Y se puede cocinar con este tipo de edulcorante. Los otros edulcorantes no se puede cocinar. Hay que agregarlos después. Claro, después de si hacemos una cocción, y este sería el más recomendado si vamos a elegir entre todos los edulcorantes, si no, stevia. Perfecto. Y bueno, por último, terminamos. Para cerrar, jarabe de maíz de alta fructosa, sí. que eso es lo que tiene la mayoría de los ultraprocesados, que también es azúcar, nada más que está con otro nombre. Claro, eso no nos conviene. No nos conviene, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. La actividad física es considerada un derecho humano cuya práctica debe estar fomentada para garantizar una mejor calidad de vida y protección de la salud. Existen evidencias de que en Argentina los índices de obesidad, sedentarismo y alimentación no saludable se han incrementado. Es por ello que durante los últimos años se ha conseguido impulsar legislación e iniciativas importantes que promueven la actividad física. El actual desafío es lograr un plan estratégico integrado para que todo el país que se evalúe periódicamente y también logre reducir los índices de sedentarismo. La falta de actividad física aumenta los factores de riesgo de todas las enfermedades no transmisibles que producen el 70% de los fallecimientos en el mundo. Pero antes de iniciar cualquier práctica es importante consultar con el médico. Las enfermedades no transmisibles han sido identificadas por la Organización Mundial de la Salud como la principal amenaza para la salud humana. Estas enfermedades incluyen a las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las respiratorias crónicas. Los 4 factores de riesgo más importantes son el uso de tabaco, los hábitos alimentarios inadecuados, el sedentarismo y el abuso de alcohol. Todos ellos determinantes sociales evitables y prevenibles. Las enfermedades no transmisibles pueden ser evitadas si se garantiza un ambiente en el que se implementen políticas públicas, poblaciones eficaces que garanticen hábitos saludables, como la alimentación apropiada y el control de peso, la actividad física regular, la reducción del consumo del tabaco y la exposición a humo de tabaco ajeno, y también la reducción del consumo de alcohol. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días.
espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, espectacular. Y como siempre, la vacunación. Hay que ser consciente porque no es solo para uno, sino también es para toda la Es sociedad. solidaria, claro, Sí, porque se claro, contagia sí. menos y aparte de esto de bajar la cantidad, siendo que está disponible, está gratis, la verdad que es... No, y las secuelas que quedan Claro. los chiquitos, por Dios. No, y la gente causa la muerte, así Sí, que hay sí, que sí, ir a sí, vacunar sí, a los sí. chiquitos, sí, bueno. Y el tema de la rinitis, bueno, detectar cuál es Bien. el causal y de ahí en más Que te tratarlo. cambie la calidad de vida, Sí, claramente. es muy molesto eso, así que bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en el próximo tesis. Tesis, Sí, dale. dale, vamos. Chao, chao.